Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 24 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. La semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Gracias por tomarse ese tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Es la lámpara que nos guía, la luz para nuestros pies, para caminar guiados por la luz de Jesucristo. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no caminamos en tinieblas, sino como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, somos como estrellas que brillan en medio de un mundo lleno de una densa oscuridad. Comencemos, mis hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados y guiados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 del versículo 13 al 19, donde Jesús instituye a los 12 apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Muy, muy importante y muy interesante el Evangelio del día de hoy. Dice, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Jesús subió al monte y llamó ¿a quién? A los que él quiso. ¿Y por qué aquí llamas a una lista solamente de hombres? Porque Jesús es hombre. ¿Quién es? Recuerden, es verdadero Dios, verdadero hombre, la realidad hipostática de Cristo. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Como Él es hombre, los quienes le van a representar a Él son hombres. Quienes van a ser los embajadores de Jesucristo aquí en la tierra son hombres. Alguien me podrá decir, y las mujeres, pero ahí suena como machismo que y las mujeres. Cristo no llamó a mujeres, llamó a los que Él quiso. Entonces, esto
deja muy claro que quienes representarán a Cristo a lo largo de la historia serán siempre hombres, obispos, sacerdotes, diáconos. No puede haber una obispa, una sacerdotisa. No hay eso en la Biblia. Jesús llamó a los que Él quiso. A los mismos que les encargó hacer el culto de la nueva alianza. Lucas 22, del 19 al 20, estaban ahí los 12 discípulos. Ni una mujer, los 12 discípulos con Jesús. Él tomó pan, dando gracias, lo repartió, le dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Luego tomó la copa: esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿A quién le dijo? A los apóstoles, a sus discípulos, a sus enviados. Apóstol quiere decir enviado, que viene de parte de. Por eso allá San Pablo dirá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo. Muy importantísimo. Entonces, aquí Jesús llamó a los que Él quiso. Ahora, ¿eso quiere decir que la mujer no es importante en la iglesia de Cristo? Claro que no. De hecho, Gálatas capítulo 3, del versículo 27 al 29, dice que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que son todos unidos en Cristo. Si son de Cristo, son herederos según la promesa. O sea, en el Antiguo Testamento, la mujer sí era inferior al hombre, claro que sí. Era como una pertenencia, le pertenecía al hombre. En el Nuevo Testamento, tiene la misma dignidad tanto el hombre como la mujer. Desempeñan diferentes oficios, diferentes cargos, digamos así. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, hablamos en forma femenino. La iglesia es la novia del Cordero de Cristo, que Él es el novio, la iglesia es la novia. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Entonces, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, son los dos hijos de Dios. Cada quien tiene su obligación, su responsabilidad según su estado. O sea, cada quien tiene su responsabilidad. En el caso de Jesucristo, Él elige a hombres quienes lo vayan a representar a lo largo de la historia. Ahora, el Papa San Juan Pablo II, en un documento que sacó Ordenatio Sacerdotalis, él dijo que nadie, ni antes ni después de él, podía cambiar lo que ya estaba dicho, que los hombres son quienes representarán a Jesucristo en el ministerio del sacerdocio. Muy importante, que nadie te confunda y tú mismo no te confundas. Hay algunas personas, especialmente algunas mujeres, algunas religiosas, que andan queriendo ser sacerdotisas. Dedícate a evangelizar, a lo que sea la Virgen María. Misión, misionera. Hay tanto que hacer, pero algunas andan perdiendo el tiempo queriendo ser sacerdotisas. Sin afanarse por ser sacerdotisas, te prometo que hay muchísimo que hacer y dar mucho fruto en la viña del Señor antes que estar utilizando mal el tiempo por ahí buscando, sintiéndose inferiores y que queriendo tener la misma. La mujer y el hombre tienen la misma dignidad, cada quien tiene su responsabilidad, la que Dios le ha dado. Muy importante. Entonces, para que quede claro, Jesús llama a los 12 para que los representen a Él a lo largo de la historia. Y también, ahora, ¿por qué llama Jesús a los 12? En el Antiguo Testamento, ¿cuántas tribus, cuántos hijos de Israel habían? 12. Las 12 tribus, de los cuales cada hijo con su descendencia, los cuales conforman las 12 tribus de Israel. Jesús, ¿por qué llama 12? Porque 12 tribus conformaban el antiguo pueblo de Dios. Jesús ahora instituye el nuevo pueblo de Dios, su iglesia, una congregación con 12 personas, con 12 apóstoles, con 12 enviados que vienen de parte de Jesús. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es la responsabilidad de estos apóstoles y sus sucesores?
predicar lo que le venga a la mente, no. La palabra de Dios. El pueblo está como oveja sin pastor. El pueblo quiere alimentarse de la palabra de Dios. Anda como oveja sin pastor, dice por ahí en Marcos 6:34. Hay muchos embajadores de Jesucristo que lamentablemente hablan de todo menos de la palabra de Dios. Así es. Hay que orar por ellos para que sean quienes custodien la sana doctrina, la fe. Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que los sacerdotes tienen que dar cuenta por las almas de la gente. Escucharán bien. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Los sacerdotes tienen que dar cuenta por las almas de la gente. O no, por ahí viene una pandemia y ahí vienen que es que a los sacerdotes a convertirse en médicos. O que pónganse el pincho, pónganse el piquete. ¿Recuerdan lo que pasó en la plan de, y ustedes ya saben el resto, de hace años atrás? Muchos sacerdotes recomendando es que pónganse ese veneno, pónganse ese piquete, ese pinchito. Al sacerdote eso no le corresponde hacer. Alguien me va a decir, oh, pero es que el Papa dijo que es un acto de amor. Es una opinión del Papa que también puede equivocarse. Él es infalible en cuestiones de doctrina y una opinión de él no es doctrina. Hay que saber darse cuenta uno bien que es una opinión de una persona y que es la doctrina de la iglesia. Muy diferente, muy diferente. Jesús eligió a sus apóstoles, a sus enviados para mandarles a predicar. Escuchen bien el domingo cuando van a la homilía y pongan atención a ver si el sacerdote está haciendo eso que Jesús le mandó hacer, a predicar su palabra. Hay muchos que sí predican, bendito sea el Señor. Otros que leen el Evangelio y se van por la tangente. Por aquí, por allá, tal escritor dice esto, que Petronilo dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Brilla por su ausencia. Hay que orar por los sacerdotes para que prediquen la palabra de Dios. Para eso Jesús les llamó. Claro que sí, para predicar. ¿No me creen? Escuchen cómo dice. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar la palabra de Dios. Con el poder de expulsar los demonios, instituyó a 12. Entonces Jesús les dio poder de expulsar a los demonios. Por eso dice allá en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18, que el que está con Cristo, el maligno no le puede tocar, jamás. Por eso también el deber de nosotros los laicos es de orar por los sacerdotes, mucha oración por ellos, porque ¿cuántos nos dedicamos solamente a ver qué hacen o qué no hacen? Pero ¿cuántas oraciones elevamos a Dios por ellos? Nuestras oraciones en muchas de las veces brillan por su ausencia. Ahora, muy importante, Jesús para instituir su iglesia elige a 12 apóstoles. De entre esos 12 apóstoles, uno de ellos es el que va a ser el jefe. Por eso en los pasajes de la Biblia siempre se encuentra Pedro y los 11 o Pedro y los apóstoles, pero siempre Pedro está de primero, porque Pedro va a ser el mayordomo, el encargado el vicario de Jesucristo aquí en la tierra, el encargado de guiar a la iglesia de Jesucristo. Entonces elige primero a Pedro y a Simón, a quien le cambió el nombre a Pedro. ¿Recuerdan? Juan 1:42. Simón, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Por eso en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando con Pedro. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está hablando con Pedro. Al mismo Pedro, Lucas capítulo 22 del versículo 31 al 32, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirles como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Al mismo Pedro le dice en Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17,
Pedro me ama, sí, apacienta a mis apóstoles, apacienta a mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles. Le pregunta por segunda y tercera vez, Pedro me ama, sí, apacienta a mis ovejas, mi rebaño. Esa es la tarea del Papa. Desde Pedro hasta ahora han pasado ya 266 papas. Así mismo como le escuchan, 266 papas. Y el trabajo del Papa es confirmar a los hermanos en la fe. Muy importante. Entonces, por eso es que en la iglesia hay una jerarquía. Por eso es que Jesús deja a Pedro como la cabeza, como el representante, como el vicario visible de la iglesia, como el mayordomo visible de la iglesia. Tenemos que orar por el Papa. Como es humano, claro que comete errores, claro que tiene defectos. Y a veces nosotros nos gusta siempre ver y qué hace o qué no hace, qué hizo, qué no hizo. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por él para que el Espíritu Santo de Dios le ilumine? Que si comete un error lo corrija. Pero a veces solo estamos ahí dándole gusto al diablo, hablando, y no hacemos nada para edificar al pueblo de Dios. No hacemos nada por aquellos quienes se equivocan, sea el Papa, sea un obispo, sea un sacerdote, sea un diácono, sea un religioso, una religiosa, sino solamente nos gusta apuntarles. Oremos por ellos. Hay que orar por ellos. De hecho, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice que es pecado el dejar de orar por los demás. San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, es necesario que se hagan peticiones, que sean súplicas por todos, especialmente por los sucesores de los apóstoles. Para terminar, vamos a hablar un poquito de la sucesión apostólica. Jesús llama a los 12, a Pedro y a los demás. Entonces, ¿qué sucede con estos 12? Estos 12 llevan oralmente la buena noticia de Dios a los demás, a todos los confines de la tierra. Como decía en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, la tarea de los apóstoles es llevar la buena nueva a todos los confines de la tierra. Ahora, estos apóstoles, ¿cómo nombran a sus sucesores? A través de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos. Así es como la sucesión apostólica viene desde los apóstoles hasta los obispos y sacerdotes actuales que tienen la sucesión apostólica, que han recibido el día en que se ordenaron como sacerdotes a través de la imposición de las manos de los obispos. Esto es importante saber porque una vez alguien me decía, ¿no te das cuenta que en la carta de los Gálatas San Pablo, él mismo se nombra apóstol? No, no es así. A San Pablo lo nombraron apóstol y le dieron la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos en Hechos capítulo 13 del versículo 2 al 3. Y por eso San Pablo, él impone las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y Timoteo impone la mano a otro y así vienen hasta los embajadores de Jesucristo actuales de hoy en día, que han recibido la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. No es como los protestantes que dicen, oh, tuve un sueño, el Señor me reveló desde hoy en adelante, soy pastor. No, no, no. Eso es un teatro que hacen. Pero aquí, en la iglesia de que Jesucristo, es como Jesús instituyó, como Jesús enseñó. Él enseñó a sus apóstoles para que ellos lleven su buena nueva. Ellos llevan su buena nueva y nombran a sus sucesores a través de la imposición de sus manos, de las manos de los apóstoles, no de las manos de cualquier persona ahí. Tiene que ser de los apóstoles. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas,
Oremos siempre por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por las vocaciones, para que más jóvenes sientan ese llamado a servirle al Señor, a ser sacerdotes del Dios Altísimo a manera de Melquisedec. Qué hermoso regalo. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, como dicen en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.